Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, los saludamos nuevamente a la distancia, como es ya una costumbre en la programación del financiero Bloomberg hace casi 2 semanas. Saludo con enorme gusto esta noche, Enrique Quintana, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Saludo también a Víctor Piz. Muy buenas noches, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Y a don Pablo Iriart. Pablo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ante un patio vacío, desierto, en Palacio Nacional, el presidente de la República presentó un informe trimestral de labores, de trabajo. Son estos informes trimestrales que él ha ido programando a lo largo del año. El de ayer revestía una importancia especial porque existía una enorme expectativa en diferentes sectores de la comunidad nacional e internacional también en torno al mensaje del presidente, en torno a lo que diría respecto a la crisis de salud, en primer lugar, la pandemia global, las medidas, las directrices o instrucciones que el gobierno ha dispuesto para enfrentar al virus y las medidas económicas también por la crisis económica y la recesión global también que enfrentamos. Estas expectativas que existían en el sector empresarial, en el sector industrial, en el sector intelectual y cultural también, en editorialistas y en medios, han provocado ya desde ayer mismo en redes y hoy en medios impresos, digitales, electrónicos, enormes, profusas reacciones en todos sentidos, haciendo análisis y críticas agudas en torno a lo que vimos ayer en el mensaje del presidente. Antes de entrar en los detalles de las reacciones, de los posicionamientos de cámaras, de empresarios, de desplegados en prensa que hemos visto el día de hoy, quisiera un primer balance de cada uno de ustedes, de lo que vimos ayer y del mensaje del presidente el día de ayer en Palacio Nacional. Enrique Quintana, por favor. Pues me parece, Leonardo, que si pudiera resumirse con una sola palabra el planteamiento que hizo el presidente de la República, es que fue completamente insuficiente. El tamaño de la crisis tiene una dimensión que no corresponde con el conjunto de medidas que se describió. Entonces, de entrada, no hay proporción entre lo que el presidente de la República anunció que vamos a hacer como país y lo que se requiere realizar. Esa es una primera consideración. Una segunda consideración tiene que ver con la forma. El presidente de la República presentó un informe donde apenas unas cuantas pinceladas de ese informe definieron las acciones que se van a seguir. Y de hecho, todavía hoy por la mañana tuvo que detallar algunas acciones y decir que va a haber anexos donde finalmente se establezcan todavía con mayor precisión. Es decir, en realidad no acabó de dibujar en qué va a consistir el programa de acción. Sin embargo, hay una reticencia del presidente de la República para emprender una tarea que otros países están haciendo, que es usar todo el poder, toda la fuerza del Estado para tratar de amortiguar el impacto que la crisis económica va a tener sobre amplios sectores del aparato productivo y de la población. Esto, lamentablemente, no lo vimos en el mensaje. Ausente a tu juicio y a juicio de muchos también. Víctor Piz, por favor. Sí, Leonardo, este informe del presidente fue un informe por sus 100 primeros días de su segundo año de gobierno.
y se esperaba que en este informe pues diera algunas líneas, cuando menos generales, un esbozo, un boceto muy general de lo que sería el programa de apoyo a la economía. ¿Por qué? Porque, bueno, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, publicó el fin de semana que él dijo en los primeros días de la próxima semana, o sea, lo dijo el fin de semana, eh, iba a detallar acciones ya muy concretas de apoyo a la economía. Sin embargo, la verdad es que no hubo ningún anuncio. El presidente, el informe que dio es un informe dirigido a su base social. Simplemente lo que hizo fue reiterar acciones de su gobierno, acciones que reiteradamente señala en las conferencias mañaneras, y no hubo plan. O sea, fue el informe de no plan, y esa fue la razón por la cual desde anoche mismo los empresarios consideraron que la respuesta frente a la crisis fue insuficiente. Y hoy tuvimos también la reacción de algunos bancos de inversión grandes, en donde están advirtiendo que a falta de medidas, la caída de la economía mexicana puede ser mayor de lo que se esperaba. Si quieres, más adelante detallamos. Uno de estos bancos hace un comparativo de todos los países de Latinoamérica que ya han puesto en práctica o que han anunciado acciones muy concretas en materia fiscal. El presidente López Obrador, él dejó en claro que su gobierno no va a poner en práctica ningún programa contracíclico, porque eso fue fuente de corrupción. Él marca distancia con el pasado y dice, el gobierno lo que va a hacer es su parte, se va a apretar el cinturón, más austeridad, pero sin dejar de privilegiar los programas que para él pueden representar una fuente de inversión y también de generación de empleo, concretamente sus programas como el aeropuerto de Santa Lucía, la nueva refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Sí, muy bien, Víctor. Pablo Iriart, por favor, tu primer balance del mensaje. Sí, me pareció, se presentó como lo que iba a ser un plan de rescate económico ante lo que él dijo en el primer párrafo de su intervención de la crisis, la doble crisis sanitaria y económica que nos ha traído el coronavirus. Lo del presidente fue una respuesta ideológica y no fue una respuesta para la recuperación de la economía, que es lo que estábamos esperando y lo que se había anunciado. No tiene plan de recuperación económica el presidente de México y todos estamos a merced de lo que se le ocurra, a merced de sus atavismos ideológicos en que los empresarios son malos y no se les va a apoyar porque no somos como en el pasado, en fin, una serie de lugares comunes que ha venido repitiendo a lo largo de los años que no sirven para esta situación. Es lo que planteó, es lo que ha hecho y dice, vamos a seguir en lo mismo, como dice la cabeza principal del Financiero, vamos a seguir en lo mismo. Es decir, el mundo se movió por completo, pero el presidente cree que no hay que moverse ni adaptarse a las circunstancias extraordinarias. Esto nos va a costar mucho más caro que la de por sí costosa crisis económica universal, global, que trae aparejada la caída de la producción y del consumo por el coronavirus. Déjenme hacer una revisión rápida de algunos extractos del mensaje y de lo que dijo y de lo que prometió, porque también pareció un acto de campaña. Miren, les presento este gráfico y menciono solamente 8 o 9 conceptos. 1, 2 millones de empleos en 9 meses. Ahora les pediré, Enrique, Víctor, que nos digan, porque no explicó cómo y de dónde saldrán 2 millones de empleos. No aumentan impuestos ni se crean nuevos, se devuelve el IVA establecido en la ley, no es algo nuevo. 65 mil millones de pesos adicionales a Pemex por reducción de carga fiscal, algo que ya provocó algunas reacciones en mercados internacionales, sobre todo después de que Pemex tuvo considerables pérdidas en el primer trimestre del año. Financiamiento suficiente para la construcción de plantas termoeléctricas en Yucatán por la
Comisión Federal de Electricidad. Es decir, aparentemente eso ya está en el presupuesto de la comisión. No hará falta dinero adicional para suministrar energía eléctrica en la península, una demanda de los habitantes de esa zona. Se bajan sueldos de altos funcionarios y se eliminan aguinaldos desde subdirectores hasta el presidente. Así lo dijo ayer. Hoy Olga Sánchez Cordero, ya les pediré sus reacciones, dijo que esto es voluntario. No es una imposición, dijo la secretaria de Gobernación. Se reducen gastos de publicidad del gobierno, viáticos y gastos de operación. Este cinturón apretado al que hizo mención. Continúan obras. El aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, rehabilitación de refinerías, 6 en total. Se aumentará la producción de gasolinas en el país con 400,000 barriles diarios que serán refinados en México. Ahora analizamos esto, Víctor, por favor, porque pues esto parece una idea, la del autoconsumo energético, no es nada nuevo, por cierto. Fondo de 35,000 millones al ISSSTE para créditos personales, beneficio a 670,000 trabajadores del Estado, 177,000 millones de pesos a FOBISSSTE e Infonavit para otorgar créditos a vivienda por 9 meses. El 30 de abril dijo se firmará un contrato para el Tren Maya, uno por Nuevas Vías que ha estado pendiente. Y luego 2,100,000 créditos personales de vivienda a pequeñas empresas, familiares y sector informal de la economía, gente que generalmente no tiene acceso al crédito. Y por último, un plan de inversión del sector energético por un monto de 339,000 millones de pesos que seguimos esperando desde finales del año pasado. Ahora dicen que ya viene la semana entrante. Enrique, puntuales sobre estos anuncios del presidente. Quizás lo más sustancial, Leonardo, sea el tema de los 2 millones de empleos. Y el problema que pues muchos nos formulábamos desde el día de ayer, hoy ya lo ha hecho explícito el sector privado, es que no se ve el cómo se puedan producir 2 millones de nuevos empleos en 9 meses. Si en el último año con trabajo se han creado alrededor de 350,000 empleos. Imagínate, 350,000 empleos en 12 meses, en condiciones en las cuales la economía aún no venía en picada y ahora se pretenden 2 millones en 9 meses, en una circunstancia en la cual pues, la economía viene ya de facto hacia abajo. Esa parte, ese ofrecimiento realmente creo que no tiene sustento. No hay manera de generar tal volumen de empleo, ni siquiera pensando en empleos no muy bien pagados, en empleos en obra pública, etcétera. Esa parte no está nada clara y es quizás la más importante. La otra parte tiene que ver con los créditos. Aunque los bancos o instituciones como Infonavit y FOBISSSTE reciban recursos para dar créditos, tiene que haber demanda. Pero en este momento, ¿quién va a pedir un crédito para vivienda? Lo que la gente necesita son créditos para liquidez, para poder pagar la nómina, para poder pagar los proveedores, para poder pagar los servicios. Entonces, no se ve, y esa es parte de la problemática, que los 2,100,000 créditos que se dice podrían andar en rangos de 20, 25,000 pesos por crédito, vayan realmente a incidir sobre la actividad económica. No es ni un curita para el tamaño de la herida, del daño que está sufriendo la economía mexicana. Entonces, hay inconsistencias en el diseño. Estamos esperando los anexos a ver si efectivamente hay un detalle de cómo se llega a esa cifra de 2 millones de empleos, en qué sectores van a ser, cuántos de estos empleos van a corresponder al sector público, cuántos al sector privado, en fin. Pero realmente, insisto, hay muchas inconsistencias en el anuncio o en los anuncios realizados. Víctor, por favor.
Sí, Leonardo, revisando el gráfico de generación de empleo por año, tenemos que en el primer año de gobierno del presidente López Obrador se generaron 342,000 empleos. La cifra más alta de creación de plazas formales, porque además son trabajos formales, es la de 2017, 801,000 empleos. No ha habido un año, cuando menos de 2000 para acá, en que el país haya tenido la capacidad de generar más de 1,000,000 de empleos. Ahora, hacerlo en 9 meses, la verdad es que se ve cuesta arriba, francamente. Ayer el presidente puso mucho énfasis, quiero retomar esta idea, el tema de los programas contracíclicos, cuando él dice, rompimos el molde que se usaba para aplicar las llamadas medidas contracíclicas que solo profundizaban más la desigualdad, propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos. Entonces dice, la fórmula que estamos aplicando para remontar la crisis transitoria, así lo dijo, es la suma de 3 elementos: inversión pública, empleo pleno, austeridad republicana. Nada nos hará regresar al pasado. Pero bueno, el presidente cree que con las medidas contracíclicas se rescataría a empresas grandes que pudieran tener problemas, como fue en el pasado con el Fobaproa, cuando hubo un programa de rescate a la banca, pero olvida algo muy importante. De hecho, no lo mencionó ayer. No hubo una referencia a los gobiernos estatales y municipales, no hubo una referencia a los sectores que pueden ser más afectados por esta crisis, en donde señaladamente están el comercio, los servicios, particularmente el turismo. No hubo una referencia a las MIPYMES, o sea, a las microempresas que van a resumir. Cayó 50%. Ahora que el decrecimiento va a ser 3.9, o como dice Hacienda, que ya lo desautorizó el presidente, o hasta el 8%, como dicen algunos especialistas, dice que va a crear 2 millones de empleos. Es decir, no tiene los pies en la tierra. ¿Cómo se van a crear? A ver, dice, hoy dijo, vamos a mostrar la vía mexicana de la recuperación y el mundo nos va a copiar. La vía mexicana de la recuperación para crear 2 millones de empleos es que desaparezcan empresas, se quiebren las cadenas de consumo, se rompan las cadenas de pagos y que entre la economía en un colapso, como es muy posible que entremos. Así vamos a crecer muy rápido y se generarán 2 millones de empleos. Eso no tiene pies ni cabezas, no lo hay. Es decir, y además gastar el dinero que tenemos en lugar de apoyar en sostener todas esas cadenas de que si no le puedo pagar, si el empresario no puede pagar salarios, no paga a los proveedores, y los proveedores a su vez tampoco pueden pagar salarios y tampoco pagan a productores, se crea una crisis de pago muy grande. En lugar de apoyar a esas empresas, que es sostener la economía del país, vamos a gastar dinero, según el presidente, en proyectos petroleros. Vamos a meter, habló de 60,000 millones de pesos, una cantidad muy grande adicional a petróleos mexicanos, cuando todas las grandes empresas de petróleo, de energía, están revisando sus inversiones y contrayéndose, porque el panorama no puede ser tan malo. Es decir, vamos a crear más empleos cerrando empresas y vamos a recuperarnos gastando el dinero donde se pierde el dinero. No le busquemos lógica a eso porque no la tiene. La reacción de los empresarios, Enrique, publicaron un desplegado, el Consejo Coordinador Empresarial. En Twitter han estado muy activos los líderes de la Coparmex, de la CONCAMIN, de la CONCANACO, pues como todo el mundo buscando respuestas al mensaje de día de ayer o de las expectativas rotas por lo que esperaban que el presidente anunciara. Hoy estuvieron a comer en Palacio Nacional. ¿Sabemos si lograron algún acuerdo o algún convencimiento? Porque me da la impresión de que hay mucha reunión y foto y fue un buen diálogo y muy franco y muy amigable, pero no hay resultados, Enrique.
Mira, hoy estuvo un grupo pequeño de empresarios. A diferencia de otras reuniones donde han estado los líderes de cámaras y confederaciones o del Consejo Coordinador Empresarial, hoy fue un grupo pequeño de empresarios pertenecientes en su mayoría al Consejo Mexicano de Negocios. Hasta donde se sabe no hubo pues nada que se negociara, no, al menos no ha trascendido, porque no es la representación, sino van a título individual. Pero yo veo un cambio de tono, yo veo que se está diferenciando la relación entre los organismos empresariales que habían tenido una extrema cordialidad, para algunos excesiva cordialidad, con el presidente de la República y las posiciones que ya están expresando. Teníamos, por ejemplo, a empresarios duros, a organismos duros como la Coparmex y Gustavo de Hoyos, pero otros mucho más dispuestos al diálogo y a la negociación, como el propio Consejo Coordinador Empresarial. El tono empleado por el Consejo el día de hoy, donde señala que se encontraron con una puerta cerrada, es decir, que el presidente simplemente no escuchó las propuestas del sector, me parece que está marcando una distancia ya muy clara entre el liderazgo de la iniciativa privada y la presidencia de la República. No sabemos qué implicaciones tenga esto. En teoría, por lo que dijeron el día de antier, los representantes del sector privado, pues todavía tendrán una nueva reunión el 15 de abril para ver cómo van las cosas y para ver si el presidente acepta algún cambio en la política anticrisis. Sin embargo, realmente creo que lo que se está marcando es una fractura muy clara entre un organismo y un conjunto de organismos que habían tendido puentes a lo largo de los meses y las posiciones que hoy está tomando la presidencia de la República. Distanciamiento, claro. Víctor, tú hacías mención hace un momento de organismos e instituciones internacionales que reaccionaron al mensaje del día de ayer. Yo registré en la información el de Bank of America, que calificó esto como un plan viejo que producirá una profunda caída en el Producto Interno Bruto. ¿Tú tienes más reacciones? Sí, Bank of America fue muy duro, ha sido muy duro en los últimos días con el gobierno mexicano. Hoy actualizó, hoy emite un análisis sobre este anuncio. Dice, el nuevo plan del gobierno mexicano, de AMLO, es el viejo plan del gobierno mexicano. Entonces, hace referencia, nada más recordar, la semana pasada Bank of America Merrill Lynch revisó su pronóstico para la actividad económica de México en este año a una contracción de 8%. En este momento es el banco que tiene el escenario más pesimista. Pero hoy está diciendo Bank of America que con este no plan, por decirle así, la caída de la economía podría ser incluso mayor al 8%. Ya no hace una actualización de su escenario, pero lo que está advirtiendo es básicamente eso. Luego, te mencionaba el caso de otro banco de inversión, también extranjero, Goldman Sachs, en donde hace una revisión de todos los programas fiscales, programas de apoyo fiscales con medidas contracíclicas que han anunciado gobiernos de Latinoamérica, y la verdad es que presenta un cuadro muy interesante porque las medidas de apoyo son variadas, pero interesante. Te comento básicamente lo que refleja. El país que está dando más apoyo a su economía de los latinoamericanos es Perú, con un paquete que equivale al 7% de su Producto Interno Bruto. Ahí compara Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú. Perú tiene en programas de apoyo el 7% del PIB en este tipo de medidas. El que tiene menos participación, digamos, de este tipo de programas en apoyo a su economía es Colombia, con el 1.3% del PIB. Y en este cuadro aparece México y aparece en la tabla en blanco. ¿Por qué? Porque no hay ninguna medida de apoyo. Entonces, la verdad es que esto sí contrasta, y esa es la razón por la cual
los analistas de bancos extranjeros, como estos dos que menciono, pues están pesimistas sobre el escenario que enfrenta la actividad económica, porque bueno, la caída puede ser mayor, pero esto también pone en riesgo a las finanzas públicas que pues tienen un margen de maniobra muy reducido en un escenario de precios de petróleo muy bajos. Entonces, la verdad es que el escenario, el panorama que están viendo para México no es nada optimista, es un panorama muy sombrío y yo creo que en los próximos días vamos a seguir viendo actualizaciones de los estimados de los bancos y la verdad es que nos estamos quedando atrás, muy abajo. Y ya haremos un comentario un poquito más adelante de las calificadoras y el impacto que esto pueda tener, porque también las mencionó en el mensaje con un desdén habitual. Pablo, una reflexión en lo político, el impacto político que esto tiene. Corrían versiones ya desde el viernes en la tarde de divergencias al interior del gabinete, incluso corrió mucho por ahí el tema de la posible renuncia del secretario Herrera en Hacienda. Evidentemente el presidente ayer no hizo una sola mención a cambios de figuras en su gabinete, ni cambios de nadie, tal y como algunos habíamos previsto. No es su estilo hacer cambios, pero en lo político, una reflexión, ¿qué implica y qué impacto tiene el contenido del mensaje del día de ayer y todas estas expectativas que se quedan colgando en tantos sectores de la sociedad mexicana? Sí, a diferencia de lo que dicen y han escrito algunos muy queridos e ilustrados colegas, en el sentido de que ayer vimos al solitario de Palacio, como metáfora es muy buena y un símil porque está totalmente solo, alejado de las evidencias de lo que está ocurriendo. Pero los solitarios somos nosotros, los solitarios somos los ciudadanos y los solitarios son todas las instituciones del sector privado, del sector social, las no gubernamentales, porque estamos en el puño de un solo hombre que no tiene idea de hacia dónde lleva el país. Y si la tiene, perdóname, pero es muy perversa. ¿Por qué? Evidentemente habrá quiebres de empresas, muchísimas. Y si el gobierno las rescata, las va a tomar. ¿Eso es lo que les caía como anillo al dedo? Pregunto. ¿El quiebre de las empresas para que el Estado las tome? El camino es bueno, así es, que quiebren y vengan para acá. Pero me parece que los que estamos solos somos nosotros. Cuando el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, que ha sido, como señalaba Enrique, el que había alzado la voz, lanza una propuesta interesante. Paguemos gobierno y empresarios, paguemos las nóminas para no romper todas las cadenas que se rompen si dejas de pagar a los empleados, a los consumidores, hasta dejen de pagar al banco, sus tarjetas, etcétera. Pero realmente fue canallesca la reacción de toda una turba de intolerantes manejados en muchos casos por los dirigentes de Morena y del gobierno federal, diciéndole a Gustavo de Hoyos y a todos los que osan llevarle la contraria al presidente, alzar la voz, que son vendepatrias, panistas, se quieren separar del país, váyanse de México. Es decir, a la par de los errores que se cometen en la conducción económica, están los errores en la conducción política que nos están polarizando en extremo. No tardan gobernadores u organismos privados de distintos estados del país en decir: óigame, aquí estamos mejor en mi estado, nosotros podemos hacer mejor las cosas en Coahuila junto con Nuevo León. Es decir, la catástrofe que se avecina en lo económico también lo será en lo político y en materia de seguridad. Hablar con el presidente es hablar con pared. No hay manera, y de eso ya tuvieron su dolorosa probada los dirigentes del sector privado que mantuvieron esta actitud dialogante, que lo podían convencer cuando llegara al gobierno, que se iba a flexibilizar. No es así, y ahora nos encontramos en quizá la peor crisis que nos va a tocar vivir
y en nuestras vidas frente a un presidente que no escucha y tiene recetas de los 70 y que manda al diablo al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a las calificadoras y hasta la ONU. Déjenos hacer una pausa. Pablo, regresamos a profundizar en esta línea de análisis. Y si todo esto tiene un plan y tiene un propósito, y si todo esto y la frase muy desafortunada a mi juicio y cínica incluso de nos viene como anillo al dedo, lo que hace es evidenciar lo que verdaderamente está planeando de fondo. Lo dejo sobre la mesa para discutirlo al regreso. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Empezamos contigo, Pablo, reflexión sobre este punto y si en el fondo esto en verdad es parte de un plan. No lo sé, no sé si es parte de un plan, pero corresponde muy bien a la ideología de un grupo que acompaña al presidente y que es el más cercano a él. Al señor Herrera lo tiene ahí, pero por supuesto lo desprecia como desprecia a la mayoría de los economistas y de los que tienen posgrados en el extranjero. Él viene del Banco Mundial. En el fondo hay un desprecio muy grande por todo lo que es ciencia y conocimiento. Para él, la ciencia que importa es la milenaria de los campesinos. En fin, lo que nos ha venido repitiendo desde hace muchos años. Veo que no hemos tomado conciencia 100% de que en el gobierno mandan los radicales. El presidente modera un poco, pero tiene como sus grandes consejeros y como sus grandes aliados, pues a que le redactó el Plan Nacional de Desarrollo, Pedro Miguel, que es un panfleto político de principio a fin. El entonces secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, le dijo, oiga, pongamos esto como prefacio, pero esto no puede ser el Plan Nacional de Desarrollo, que era una gacetilla ideológica absolutamente decimonónica. Esas son las personas que están cercanas al presidente. Ya empieza a hablar, sí, en otro contexto, escuchar hablar de Bolívar sería muy normal. Ahora no lo es tanto. Y cuando pasemos al tema de la salud, ya vienen médicos cubanos. No está cerrada esa posibilidad. Los médicos cubanos vienen a ideologizar. O sea, y por supuesto decir que no vengan estos médicos, todo el mundo se te va a echar encima. Pero hay un rasgo ideológico muy importante en todas las acciones del presidente. Que si es deliberado o no, no lo sé. Si no es deliberado, para allá vamos. Y si es deliberado, lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque está metiendo al Estado, es decir, al gobierno, al ejército, a hacer un aeropuerto. Ahora va a construir las 2,000 y tantas sucursales del Banco del Bienestar, que no hay constructoras, no se puede eso echar a andar un poco el sector de la construcción, el sector privado, no, que lo haga el ejército y ahí no entra nadie. Lo mismo el aeropuerto, que lo haga el ejército. Y las empresas, si van a la quiebra, seguramente serán rescatadas y serán tomadas por comisarios del gobierno. Es poco alentador el panorama, sea deliberado o no sea deliberado, pero hay señales de que para allá vamos. Pues sí, por eso lo pongo sobre la mesa. Víctor, una reflexión rápida sobre el tema del Banco de México. Hizo referencia el presidente en el mensaje y les envió una cosa así como una advertencia, un aviso, decir que no se les ocurra o que se resistan a la tentación de echar mano de las reservas internacionales. ¿Qué significa esto en el mensaje, en el lenguaje financiero y económico del país? Bueno, el presidente ha sido muy respetuoso, cuando menos en el discurso, con la autonomía del Banco de México. Lo dijo en la pasada convención bancaria. De hecho, creo que esa frase tuvo uno de los aplausos más cerrados en la convención. Pero
pierde de vista que el Banco de México, en uso de sus atribuciones, pues está muy coordinado con la Secretaría de Hacienda. Yo platiqué la semana pasada con el gobernador Alejandro Díaz de León y me decía, siempre estamos coordinados, más en esta coyuntura. Todas las medidas que ha anunciado el Banco de México, muchas de ellas se han tomado en el seno de la Comisión de Cambios que preside el secretario de Hacienda, por cierto. Ninguna de estas medidas contempla el uso de las reservas internacionales, ninguna. Ni las subastas de dólares que se pusieron en práctica, después las subastas de crédito en dólares, hoy hubo una de ellas, la semana pasada otra. Ninguna de estas medidas contempla el uso de las reservas internacionales, simplemente la reserva forma parte de lo que se llama el blindaje que tiene la economía mexicana. Entre otros elementos, tiene una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por más de 60,000 millones de dólares y tiene las reservas por del orden de 185 mil millones de dólares. Sin embargo, creo que sí, pues como que le deja ahí el recordatorio, ¿no? Le manda su llegue al Banco de México de que, como atenta sugerencia, no haga uso de las reservas internacionales, que yo creo que el Banco de México no lo tiene contemplado. Francamente, cuenta con otros elementos, otros instrumentos. Su caja de herramientas es muy variada y es lo que está haciendo ahora, poner en práctica diversas medidas. Pero bueno, estamos en una situación muy complicada. Obviamente, pues el Banco de México hace lo que puede dentro de sus posibilidades porque la volatilidad es muy acelerada. Pero bueno, volviendo al punto, la verdad es que Banco de México no tiene contemplado hacer uso de las reservas internacionales. Pero de lo que sí echa mano el presidente es este remanente, Enrique, del Fondo Especial de Condiciones de Nivelación, que quedaban como 140 o 150 mil millones de pesos ahí. De eso sí piensa echar mano, además de mencionar este tema de los aguinaldos y de que me parece que es simbólico, pero ¿qué lectura haces de esto? Mira, es lo lógico, pues para eso está. Realmente, este año se nos va a caer la recaudación en picada. Y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales justamente se supone que se utiliza en el momento en el cual la recaudación es insuficiente. En ese sentido, digamos que aunque no lo hubiera anunciado el presidente, casi por ley tiene que echar mano de él la Secretaría de Hacienda. Hay que señalar que va a haber más. Las estimaciones hablan de alrededor de 250 mil millones de pesos a partir de la liquidación de fideicomisos no estructurados. Aquí hay una confusión. Hay quienes piensan que el gobierno está metiendo mano en recursos que no son suyos. No. Los fideicomisos son recursos que ya tenían las dependencias públicas y que simplemente tenían ese formato de fideicomiso. En algunos casos podrían estar justificados y era absolutamente consistente que hubiera estos recursos con fines específicos. En otros casos se sabe que a lo largo del tiempo se fueron creando un montón de cajoncitos en diferentes dependencias que servían a veces incluso para esconder el dinero, porque es más difícil fiscalizar los fideicomisos. Lo que hace ahora Hacienda con el decreto que salió la semana pasada, pues es sacar la aspiradora y tomar estos recursos que tienen las diferentes dependencias, siempre y cuando no estén asociados, por ejemplo, a compromisos laborales o que no estén en ley, que la creación de los respectivos fideicomisos no derive de una medida legal, y se van a centralizar en la Secretaría de Hacienda. Entonces, a los 140 mil millones que señalabas, súmale más o menos otros 110 mil millones y son 250 mil millones de pesos con los cuales se va a contar. Pero la verdad es que no va a alcanzar, no va a ser suficiente. Por una parte, para compensar la pérdida recaudatoria, y por la otra,
para fondear, para financiar los programas que el gobierno está planteándose, como el darle más recursos a poco más de 22 millones de personas que están en los padrones de los programas sociales. No va a ser suficiente. Tal vez lo sería en el contexto de una economía que fuera creciendo un poquito, donde poco a poco se fuera restituyendo este fondo. Pero en este caso nos vamos a quedar prácticamente sin guardaditos. Los ahorros que había van a tener que usarse para echar mano de ellos y tratar de completar el gasto, es decir, de llegar a las quincenas, de pagar las nóminas burocráticas y los programas sociales. Solo para eso van a alcanzar. A ver, precisemos ahí, Enrique, porque es muy importante y hay un enorme debate en redes también de que eso era ya dinero asignado a determinadas actividades. Esto, uno, es perfectamente legítimo, dices tú, porque es dinero del Estado mexicano, es decir, es dinero público, puede tomar control de ello. Y dos, por ejemplo, hoy aparecen representantes de la comunidad intelectual y artística de México que eran beneficiados por algunos de estos fondos en esos fideicomisos y que van a perderlo y le piden al gobierno que reconsidere. Así vamos a ver voces en distintos sectores que van a perder porque les retiran el fideicomiso. ¿Estoy en lo correcto? Sí, como ocurrió cuando se dieron los recortes presupuestales el año pasado. Simplemente está habiendo una reasignación. Probablemente a muchos no nos guste o no les guste o se vean afectados, pero ya hay un malentendido en el sentido de que pareciera como que el gobierno tomó recursos de terceros. No es así. Los fideicomisos que se están centralizando corresponden ya a recursos públicos. Se puede debatir si fue una medida correcta o no, pero de que son recursos del Estado, que en esta emergencia Hacienda pues los toma y los va a concentrar en lo que considera sus prioridades, es algo pues que legalmente podían hacer. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, si me permiten, por favor, mensajes rápidamente y regresamos a una revisión del coronavirus y de lo que se está, de las medidas que se están tomando en México. Mensajes, volvemos enseguida. Para prevenir el contagio del COVID-19, siga las siguientes recomendaciones. Lave sus manos frecuentemente. Use el estornudo de etiqueta. Evite tocar cara y nariz. Mantenga una distancia de 1 metro entre personas. Evite aglomeraciones. Si tiene gripa o tos, use cubrebocas. Evite salir de casa. En el Financiero Bloomberg, nos preocupamos por usted. Todos tienen algo que contar sobre la vida política y económica de México. En este espacio, la coyuntura, el análisis profundo y la información más precisa se combinan, creando relatos que construyan la nota dura todos los días. La Nota Dura con Javier Risco, lunes a viernes, 10 de la noche. El Financiero Bloomberg, información con poder. Gracias, estamos de regreso. Enrique, haces una precisión puntual y precisa acerca de los fideicomisos que sí están causando un debate en redes sociales, seguramente ustedes lo han visto. Entonces son, 150,000 millones del Fondo de Estabilización que toma el gobierno y otros 240, 250, dices tú, de los fideicomisos. Pablo, tú tenías un comentario ahí, por favor. Sí, para tomarle el peso al sentido cualitativo de lo dicho por el presidente. Lo que planteó ayer es un compendio de falsedades. Habló de que todo era culpa del neoliberalismo y cómo le dejaron el país, tanto en el orden social como en el orden de salud. Señor, le dejaron casi 300,000 millones de pesos
en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, el FEIP. Y ya se gastaron la mitad del año pasado, cuando no hubo crisis mundial, cuando los precios del petróleo no habían caído. Es decir, se van a gastar el remanente, la mitad de lo que les dejaron los gobiernos anteriores. Lo mismo el tema de los fideicomisos, viene de gobiernos anteriores. Es decir, la actual administración, que culpa de todo al neoliberalismo, no generó un peso de ahorro. Se gastaron lo que ya había y durante toda la semana, el presidente, la semana anterior, estuvo mintiendo. Dijo textual, tenemos 400,000 millones en caja para hacer frente a esta situación. ¿Dónde están esos 400,000 millones? No existen, nos mintió. Ahora son 110,000 millones de pesos, como publicó hoy el Financiero, en los fideicomisos sin reglas de los que va a tomar, y son cerca de 150,000 millones de pesos del FEI, que le deja el gobierno anterior, la mayor parte, y que se vino formando desde el año 2000. Es decir, un compendio de falsedades y absolutamente ideologizado. El neoliberalismo tuvo la culpa, pero con el dinero que él me dejó, como yo me lo he gastado todo, no he recaudado y tiré la economía, voy a tomar lo que me dejaron estos condenados neoliberales. Ante esas manos estamos. Agreguemos a esto, Pablo, me parece puntual el comentario. Tú decías hace un momento, Enrique, que la recaudación se va a derrumbar, no va a lograr recaudar, a pesar de que la señora titular del SAT le sigue diciendo que van a recaudar más. Se ve improbable con la economía caída del 2019. Pero el punto aquí es, todos estos fondos y estos ahorros que dejaron las administraciones anteriores se van a acabar. Y él, según refrendó el día de ayer, está totalmente en contra de contraer deuda a nivel internacional. ¿Cómo vamos a resolver este tema, Enrique? Yo creo que no va a haber de otra, Leo. Todos los países, prácticamente sin excepción, están fondeando sus programas de rescate a través de deuda, sea que la tomen en los mercados internacionales, sea que coloquen bonos en sus propios mercados, con financiamiento de los bancos centrales. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha planteado que son los bancos centrales los que deben tomar la batuta para fondear la recuperación. Entonces, si hay manera, y hay la manera ortodoxa, lo que se está haciendo en decenas de países que, como México, están padeciendo los estragos de las medidas de contención del coronavirus. No va a haber de otra. En algún momento van a tener que rectificarse las decisiones y aceptar que o tomamos deuda o tomamos deuda. Víctor, tu comentario a este respecto. Sí, creo que el debate sobre el FEIP, pues es la joya de la corona, ¿no? Pero tampoco debe sorprender porque en el documento de precriterios 2021 que publicó la Secretaría de Hacienda el pasado miércoles, ahí ya lo anunciaba, que se iba a hacer uso de estos recursos de fondos y fideicomisos. Y sin duda el FEIP con 158,000 millones de pesos es la joya de la corona. Aquí lo importante es que esos recursos no le van a alcanzar al gobierno para contener el impacto de la crisis. El impacto va a ser muy drástico, ya decía Enrique, se va a caer la recaudación, sin duda los ingresos públicos van a estar muy comprometidos en este año, no va a haber margen de maniobra para reactivar la economía tan rápido. La verdad es que va a ser muy complicado y yo veo también que no solamente el gobierno tendría que tomar deuda, ya de hecho en el documento de precriterios ya modificó sus metas fiscales para el balance primario, para la medición amplia de la deuda también está planteando un incremento importante. Y eventualmente yo creo que también van a ser necesarios recortes al gasto público porque las cuentas no van a dar. Pero bueno,
todos los países están tomando medidas, todos están tratando de contener primero el impacto, que va a ser brutal, sobre las economías, y después ya pensar en la recuperación. Así es que la posición de México, sin duda, es muy comprometida. Muy complicada, muy delicada. Nos quedan breves minutos. Rápidamente una revisión sobre el tema del coronavirus. No vamos a poder profundizar en historias trágicas y terribles, humanas, que están sucediendo en todos los rincones del planeta, personas que fallecen sin la cercanía de sus familiares, que no se pueden despedir. Hoy en Nueva York se da a conocer la hipótesis de utilizar parques públicos como cementerios, una situación verdaderamente trágica porque no tienen dónde sepultar a los cuerpos. A nivel internacional, la tabla nos indica 1.346.000 contagios, de los cuales solamente 367, la mayor cantidad de ellos son de los Estados Unidos. La forma en que ha crecido la pandemia en Estados Unidos es descomunal, 74.600 y pico fallecimientos, eso a nivel mundial. Y en México, las cifras que nos dio a conocer la Autoridad de Salud esta noche son 2.439 contagios confirmados y 125 decesos, es lo que arroja México. Un comentario rápido y puntual sobre esto. Pablo Iriart, por favor. Mira, las cifras son de tomarse con pinzas. Aquí se han hecho muy pocas pruebas. Podemos imaginar el rango de cómo va subiendo porcentualmente y ponerlo a escala nacional, pero no creo en las cifras oficiales porque no se están haciendo la cantidad de pruebas necesarias, se obstaculiza a los gobiernos de los estados para que compren los aparatos para hacer este tipo de pruebas. Hay una falta de coordinación entre los gobiernos estatales, el gobierno federal y a veces entre el encargado de combatir la epidemia, el doctor López-Gatell, y el presidente de la República, que tiene otros métodos y otros datos. Gracias, Pablo. Víctor, por favor. Sí, hoy, Leonardo, tuvimos una jornada muy positiva en los mercados financieros internacionales, en buena medida porque hay indicios de que empieza a aplanarse la curva de contagios en países europeos, sobre todo en Italia y en España, donde a pesar de que siguen en aumento, pues los nuevos casos están desacelerándose. Entonces es una noticia que se ve positiva, ojalá que sea así. Y en el caso de México hay que decir que del 23 de marzo, que es cuando se considera la fecha que es el punto de inflexión en la curva de contagios en México, para acá, al 6 de abril, lo que hemos visto es que los contagios se han multiplicado por 5, prácticamente se han sextuplicado, y lo que vamos a ver en las próximas 2 a 3 semanas es una aceleración en la propagación de los contagios. Qué bueno que lo mencionas, el caso europeo, ya no nos da mucho tiempo, pero solamente decirle, España había rebasado la semana pasada, jueves y viernes, los 1,000 contagios diarios. Sábado, domingo y hoy lunes reportaron contagios por debajo de esa línea, 949 el sábado, 870 el domingo y hoy todavía menos. Esto es lo que da sustento a lo que Víctor Pisa acaba de decir, en el sentido de que pareciera, no hay que cantar victoria porque en Italia ya pasó, bajó y luego volvió a subir. Enrique Quintana, conclusiones, por favor. Mira, muy brevemente, creo que en México no debemos perder de vista a la tasa de letalidad, es decir, la proporción entre muertos y casos confirmados. Pueden estar mal las cifras, pero pues son las que tenemos. Y esa tasa va creciendo, ya se está acercando en México al 5%. Probablemente más que el número de casos confirmados, hay que darle el seguimiento a los fallecidos para ver la tendencia que se aprecia en nuestro país, donde todavía, lamentablemente, creo que viene lo más difícil, viene lo peor. Así es, estoy de acuerdo, coincido. Llegó el momento de despedirnos, les quiero agradecer a todos. Pablo Iriart, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Víctor Piz, buenas noches, gracias.
Gracias, buenas noches. Don Enrique Quintana, muchas gracias. Muy buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de escucharnos y seguirnos aquí en Al Cierre. No se despegue, mucho más en el Financiero Bloomberg a continuación. Buenas noches.